Luego de los hechos ocurridos, Raven y el escuadrón de Ramsés regresaron al campamento. El joven caminaba en silencio, con la mirada perdida, mientras Steven lo guiaba hasta su casa. ¿Estás bien, chico? Le preguntó Steven con voz serena, pero Raven no respondió. Tenía los ojos apagados, el rostro vacío. Steven lo miró con pesar. Vaya, ya lo rompieron, pensó con tristeza. Al llegar a la casa, Raven se dejó caer en un rincón. Su mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes, de sangre, de gritos. No podía sacarse de la cabeza lo que había hecho. Se abrazó la cabeza con ambas manos, como si intentara arrancar los recuerdos. «Oye, ¿dónde estabas?», preguntó Trevor al verlo, desconcertado por su estado. Nicolás apareció poco después, también. «¿Qué fue lo que pasó?», inquirió, preocupado. Pero Raven no respondió. Permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, ausente. Entonces, Nicolás se acercó lentamente, se agachó junto a él y lo abrazó con fuerza. «Suelta todo, no te contengas, hermano». Y Raven, por fin, colapsó. Lloró. Lloró con una desesperación que helaba la sangre. Su cuerpo temblaba, aferrado a la espalda de Nicolás, como si se estuviera cayendo en un abismo. Lágrimas incontenibles surcaban su rostro mientras sollozaba desgarrado. «Carajo, ¿qué le hicieron?», preguntó Trevor, atónito ante la escena. «No importa, solo ayúdalo a calmarse», respondió Nicolás, conteniendo su propia rabia. Lo cargó con cuidado y lo llevó hasta una habitación. Lo acostó en la cama. Raven seguía con la mirada vacía, los ojos húmedos, como si su alma se hubiese extraviado. Steven apareció en la puerta, y en voz baja les explicó todo. Le hicieron matar personas, así de simple. Está muy joven. Su mente no está lista para ese tipo de cosas. «Malditos hijos de puta», murmuró Nicolás, furioso. Quiso irse, alejarse de ese maldito lugar, pero sabía que no tenían opción. A la mañana siguiente, Raven despertó. Kalashnikov, molesto por los pensamientos repetitivos del chico, había modificado sutilmente sus emociones durante la noche para que pudiera descansar. Le fastidiaba el llanto, le irritaba la debilidad, pero sabía que si no lo hacía, Raven no sería funcional. «¿Estás bien?», preguntó Trevor al verlo levantarse. Raven asintió, aún con el peso emocional cargando sobre sus hombros. Se dirigieron a desayunar. Sentados en la mesa, en un ambiente cargado de tensión, Raven contó lo ocurrido la noche anterior. Cada palabra dolía. Nadie lo interrumpió. Solo lo escuchaban en silencio. Todos estaban con la cabeza agacha. «Menuda locura», murmuró Trevor. «Son unos infelices», escupió Nicolás, con rabia contenida. «Tranquilo, Raven. Tú no tienes la culpa de nada, no tenías opción», agregó, intentando consolarlo. Raven no dijo nada. Solo observaba, con ojos fríos, el garfio oxidado que Ramsés le había dado. Lo apretó con fuerza. Ese garfio era ahora parte de él. Era el recuerdo sangriento de aquella noche, el símbolo del punto de quiebre. Sabía que no podría volver atrás. Pero también sabía algo más, algo que ardía en su pecho con más fuerza que la culpa. Cuando llegara el momento, le clavaría ese garfio en el cuello a Ramsés. Por cada inocente. Por cada lágrima. Por cada pedazo de humanidad que le arrebataron. Al día siguiente de lo ocurrido, Raven, Trevor, Nicolás y Steven fueron asignados a una nueva misión. Esta vez no estarían solos. Se les unieron dos más. Un joven de aspecto inquieto llamado Thomas y un hombre moreno, de rostro duro y silencioso, llamado Frank. Partieron al amanecer. El grupo avanzaba por una carretera completamente congelada. El hielo crujía bajo sus botas, y el viento cortante de la tundra golpeaba sus rostros sin piedad. Todo estaba cubierto por un manto blanco y gris, un paisaje muerto que parecía no tener fin. A lo lejos, entre la neblina helada, apareció una silueta colosal. «Ahí está», murmuró Thomas. Frente a ellos se alzaba la enorme fortaleza de los dragones del meteoro, incrustada en una montaña gigantesca en medio de la tundra. Muros imponentes, torres afiladas y una presencia que imponía respeto incluso desde la distancia. Thomas sacó una cámara de su mochila y tomó una fotografía rápida, casi nerviosa, como si temiera que el simple acto de observar demasiado pudiera traer consecuencias. «Listo», dijo, guardándola de nuevo.
El grupo continuó avanzando por la carretera congelada, manteniendo la vista al frente, alertas. El silencio era tan denso que se podía sentir. Entonces ocurrió. Un estruendo sacudió el suelo. El hielo se quebró a un costado del camino y, de entre la nieve y la tierra congelada, emergió una figura monstruosa. Era enorme, deforme, un cuerpo retorcido que apenas conservaba rasgos humanos. «Caminante», gritó Steven. El mutante rugió con furia animal y se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible para su tamaño. Cada paso hacía temblar la carretera. Su sola presencia transmitía violencia pura, un instinto asesino sin control. Raven sintió como la tensión recorría su espalda. Instintivamente apretó los puños. La misión acababa de complicarse. En medio de la nieve y el caos, Raven trepó hábilmente a un árbol. Con el cuchillo en mano, esperó el momento justo. Saltó como un depredador, y el acero penetró en el cuello de la criatura. «Ra», gritó la bestia, estremeciendo el bosque. Raven se soltó justo antes de ser golpeado, cayendo con agilidad y rodando por la nieve. Sin perder el tiempo, lanzó un corte vertical en la pierna del monstruo, justo por debajo de la rodilla. «Disparen a las extremidades», gritó con fuerza. Las flechas de Trevor volaban con precisión, clavándose en zonas vulnerables. Los disparos de los demás debilitaban al mutante, ralentizándolo. Nicolás improvisó una molotov con una botella de alcohol barato. Encendió un trapo y la lanzó. ¡Bum! Las llamas envolvieron el cuerpo deformado. La criatura gritaba y se retorcía, tratando de extinguir el fuego, pero entonces, ¡crack! De un manotazo veloz, aplastó al chico del piercing, reduciéndolo a un amasijo de sangre y hueso antes de que pudiera reaccionar. El hombre rubio con aretes apenas logró rodar a un lado, evitando el mismo destino. «Bastardo», rugió Nicolás, encendido por la rabia. Golpeó con fuerza la pierna de la bestia con la culata del rifle, provocando que cayera de rodillas. Raven no lo dudó. Corrió a toda velocidad, el garfio listo, y con una embestida desesperada, lo atravesó por el cuello, desgarrando carne, cartílago y hueso. La criatura soltó un último gemido gorgoteante, y cayó muerta. Silencio. Todos jadeaban, temblando de frío y agotamiento. Con el vehículo destruido y un compañero menos, no les quedó más remedio que continuar a pie. El viaje sería largo, y el grupo comenzó a pensar en la posibilidad de huir. Pero con los dragones del meteoro tan cerca, era demasiado arriesgado. Abandonar no era una opción. De vuelta al campamento al llegar, el grupo fue directamente a descansar. Estaban exhaustos, cubiertos de nieve, polvo y sangre. Steven hizo su reporte. «Perdimos a uno», dijo secamente. «¿Qué era esa cosa?», preguntó Nicolás, aún con el cuerpo tenso. «Un caminante», explicó Steven. «Se esconden en la nieve y cazan en grupo. Son mutantes extremadamente agresivos. Solo atacan cuando algo invade su territorio». «Ya veo», respondió Nicolás, con gesto sombrío. La reunión en el bosque en otro lugar, en un claro del bosque, Ramsés y Kevin caminaban entre árboles cubiertos de escarcha. Ambos llevaban sus trajes característicos. Frente a un tronco caído convertido en mesa, varios troncos más pequeños servían de asiento. Esperaban dos hombres armados hasta los dientes. Brian, un hombre negro con sombrero y traje, el mismo que Raven y los demás habían visto antes con Steven. Jonathan, blanco, musculoso, de voz grave y rostro endurecido. «¿Entonces qué?», dijo Jonathan con sarcasmo. «¿Matas a todo el que no te cae bien? Se supone que deberías hablarlo con todos nosotros». «Tú cállate», respondió Ramsés, harto. «Jacob se lo buscó. Me ocultó información y cometió estupideces. Su final era inevitable». Los hombres se miraron unos segundos, tensos. «¿Y quién se queda con su campamento?», preguntó Brian, directo al grano. Ramsés sonrió. «Esto es lo que haremos. 1. Ustedes me darán sus raciones. No quiero que se muevan de su lugar. 2. Yo les daré protección contra saqueadores y cualquier amenaza. 3. Cuando los necesite, prestarán sus servicios. 4. También me entregarán el vehículo que consiguieron». Ambos hombres asintieron, sin objeción. «A cambio», continuó Ramsés, «les doy combustible para sus camiones y vehículos. Cada uno mantiene su territorio. Pero si hay un ataque, me avisan y responden a mi llamado».
¿Está claro? Perfectamente, respondió Jonathan. Lo veo justo, dijo Brian, estrechándole la mano. Kevin dejó salir una bocanada de humo. ¿Te ves feliz?, comentó, sonriendo. Así es, Kevin. Hoy fue un día muy productivo. Esa misma tarde, mientras el grupo regresaba al campamento, un camión de transporte militar apareció, sacudiendo la tierra con su peso. Sobre él, traía una mole de acero. Un tanque M1 Abrams. Damas y caballeros, gritó Ramsés por un megáfono. Esto de aquí, nos mantendrá a salvo. ¡Wow! Exclamó Nicolás, sorprendido. ¿De dónde carajos sacaron eso?, preguntó Trevor, estupefacto. Incluso Raven no pudo ocultar su asombro. Un hombre mayor, de bigote tupido y rostro curtido por el tiempo, bajó del camión. Era uno de los pocos que sabía manejar la máquina. De inmediato, comenzó a instruir a un grupo de jóvenes para enseñarlos a operar el tanque. El campamento entero observaba con esperanza renovada. La guerra aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que estaban preparados para resistirla. Habían pasado varias semanas desde el enfrentamiento con el caminante. El invierno seguía arremetiendo, implacable, y los días transcurrían entre entrenamientos, patrullas y tensión constante. Raven, aunque aún torpe con el arma, ya era capaz de disparar con cierta precisión. Su puntería seguía siendo un chiste para los demás, pero al menos ya podía defenderse con una pistola. Steven, Nicolás, Trevor, Ramsés y un grupo reducido se movilizaban, todos armados. Era una misión clave. Viajaban en silencio, bajo un cielo gris que parecía oprimirlos. Al llegar a su destino, descubrieron una especie de campamento improvisado. Había cajas, carpas, y al menos 50 hombres descargando provisiones. Algunos vestían uniforme, otros ropas civiles, todos armados. Esta es una de las bases del ejército de Ramsés, explicó Steven mientras descendían del vehículo. Aquí almacenamos armas y alimentos. Es una de nuestras 3 bases secundarias, aunque irónicamente, es la más pequeña. Señaló a un hombre de mirada aguda, gorro militar, un machete colgado al hombro. Vigilaba el movimiento como un halcón. Él es el jefe aquí. ¿Qué tan grande es el grupo de Ramsés?, preguntó Nicolás, confundido. Pensé que éramos menos, el hombre del gorro soltó una risa áspera. Uf, muchacho, somos más de 400. Un ejército completo. Ramsés construyó este imperio antes del cataclismo. Empezó como jefe de una pandilla, y terminó levantando un ejército. Ahora controlamos varias zonas como esta. Raven observaba en silencio. Todo era más grande de lo que había imaginado. Fueron guiados a los almacenes de comida, munición y equipo. La organización era admirable. ¿Y para qué estamos aquí?, preguntó Trevor con desconfianza. Estamos por realizar un ataque, respondió Steven sin rodeos. La traición. Un auto se detuvo en medio del campamento. Descendió Rick, uno de los comandantes de Ramsés. Vestía su habitual camisa azul, el rostro endurecido. Síganme, ordenó. Los subieron a una camioneta. El viaje fue largo y escoltado por un convoy de hombres armados. El camino se volvió más hostil. La nieve caía con más fuerza, y el viento cortaba la piel como cuchillas. Finalmente, llegaron a un edificio deteriorado, rodeado por árboles congelados. Subieron lentamente las escaleras, hasta llegar a la azotea. Allí, un grupo de hombres los esperaba bajo una carpa improvisada. Uno de ellos dio un paso al frente. Bienvenidos, dijo, con voz tranquila. Vestía un chaleco militar, un cigarro encendido colgando de los labios, barba partida, y el cabello oscuro enmarañado. Sonrió al verlos. La nieve se detuvo, gotas de lluvia caían lentamente del cielo. ¿Cómo estás, Rick? Mi viejo amigo, Ramsés quiere darme su opinión sobre la propuesta de alianza, ¿cierto? Rick no respondió de inmediato. Miró al hombre a los ojos. ¿Y cuál es su respuesta?, preguntó el del cigarro, con tono burlón. Rick sacó su pistola. Y le voló la cabeza. ¡Pum! El caos estalló en un segundo. Los 30 hombres del edificio levantaron sus armas, gritando órdenes, apuntando a todos. Unos portaban fusiles, otros machetes, hachas, cuchillos. ¡Maldición!, exclamó Raven, tomando cobertura. En medio del descontrol, algo dentro de él despertó.
Una chispa que había estado contenida. El poder que muchos desconocían, el tigre emergió. Al fin, mocoso. Gritó jactándose, la voz interna del tigre dentro de Raven. Tú cállate. Respondió Raven con una mirada salvaje, cargada de ira y concentración. Por primera vez, no dudaba. Por primera vez, estaba listo para matar. Raven se sentía nervioso. No le gustaba matar. Cada vez que lo hacía, sentía que algo dentro de él se rompía. Pero sabía que no tenía alternativa. Si quería eliminar a Ramsés, debía aprender a ser como él, al menos en cierto modo. Matarlo acercaría a su objetivo, y esas personas, al igual que el grupo de Ramsés, eran igual de despiadadas, así que no habría tanto problema. La batalla comenzó con un caos absoluto. Raven empujó a un hombre fuera del tejado. El grito se apagó cuando el cuerpo se perdió en el vacío. Hacer eso le dolió en lo más profundo, pero tenía que seguir. Con su garfio, atravesó el cuello de otro hombre con un solo movimiento. El metal crujió contra hueso y carne. Raven, aterrado, intentó sacarlo, pero estaba atorado. ¡Mierda!, gruñó, forzando su brazo. El poder de Kalashnikov se activó, dándole la fuerza que necesitaba. Con un tirón violento, arrancó el garfio del cuello. Yo hice eso. Miró el cuerpo colapsado, la sangre brotando en un chorro constante. Sentía náuseas, pero no podía detenerse. Otro enemigo se lanzó contra él. Raven lo pateó con todas sus fuerzas, haciéndolo caer al vacío también. Trevor disparaba con precisión, su arco lanzando muerte desde las sombras. Aunque ya había matado antes, cada flecha lo volvía a confrontar con su moral. Nicolás luchaba con la misma incomodidad. Rick, en cambio, parecía disfrutarlo. Su bayoneta desgarraba carne y rompía huesos con furia brutal. Empalaba, destripaba, se reía como un demonio en medio del infierno. Una mujer corpulenta se lanzó hacia Trevor con un bate, intentando empujarlo al vacío. Pero Raven llegó antes. Le pateó la cara con rabia y luego, con el garfio, le desgarró un pedazo de pierna. Ella gritó, tambaleó y cayó al abismo como una piedra. El caos reinaba. De los 15 aliados, solo quedaban 8. Los enemigos, originalmente 30, se habían reducido a 15. Sangre, vísceras, gritos, todo era un baño de muerte. 2 mastodontes se acercaron a Raven con hachas en mano. Él esquivaba como podía, su cuerpo forzado al límite. Uno de sus puñetazos logró romper la mandíbula de uno, haciéndolo caer con un grito ahogado. Pero el segundo logró alcanzarlo. El hacha se clavó en su hombro. ¡Ak!, gimió Raven, cayendo de rodillas. Pero el parásito reaccionó. Kalashnikov le otorgó más fuerza. Raven, con rabia ciega, le clavó el garfio en el ojo al agresor. Lo imaginó como si fuera Ramsés. Con una furia que no sabía que tenía, lo atravesó por el estómago, lo levantó en el aire y lo estrelló de cara contra el concreto del tejado. El crujido de huesos y dientes volando se perdió entre el griterío. Respiraba agitado. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar. El de la mandíbula rota volvió a ponerse de pie. Con la cara destruida, entró en un frenesí asesino. Golpeaba sin sentido, sin detenerse. Raven bloqueaba, esquivaba, hasta que logró clavarle el garfio en la rodilla. Con un tirón, la dislocó, haciéndolo caer de nuevo. Raven agarró un martillo del suelo y lo levantó para rematarlo, pero el hombre aún se defendía. Con una patada, lo lanzó hacia atrás. Este tipo es fuerte, pensó Raven, jadeando. Mocoso, eres más incapaz de lo que pensé, le gruñó la voz del parásito en su cabeza. No puedes ni vencer a un maldito herido. Cállate. Hago esto por sobrevivir. Kalashnikov no respondió. Pero su poder se incrementó. Raven lo sintió. Con un último impulso, pateó el rostro del hombre con fuerza sobrehumana. El cráneo cedió. El rostro fue aplastado contra el suelo. Como un acto de piedad, o de cansancio, Raven arrastró el cuerpo y lo dejó caer por el borde. Que muriera rápido, y no en ese infierno. No había tiempo para descanso. Raven vio a Steven forcejeando con un hombre corpulento, de piel oscura, que blandía un machete. Steven bloqueaba los tajos con un pedazo de metal, pero estaba perdiendo terreno. Raven corrió y embistió al agresor. Ambos cayeron rodando por el suelo del tejado. El hombre lo miró con furia, y se lanzaron al combate.
Raven logró apuñalarle el hombro con el garfio y con un grito, dislocó su brazo. El tipo chilló, pero aún quería seguir luchando. Con una rodilla, Raven le partió la nariz. Luego, con precisión fría, le clavó el garfio en el cráneo. El hueso cedió, y la hoja atravesó el cerebro. El cuerpo quedó inmóvil al instante. Raven jadeaba, con las manos temblorosas y la ropa empapada en sangre. La batalla aún no terminaba, pero él ya no era el mismo. Algo en su interior se había roto. O tal vez, se había activado por primera vez. El silencio cayó de golpe, como una manta pesada sobre un campo de cadáveres. Solo quedaban los gritos ahogados de los moribundos y el eco del último disparo. Nicolás bajó su arma y respiró con dificultad. Sus manos temblaban. Trevor se apoyó en una pared, jadeando, con la cara salpicada de sangre y sudor. Rick limpiaba su bayoneta en la ropa de un enemigo, aún con una expresión de furia en el rostro. Raven, en cambio, estaba inmóvil. Miraba sus manos. Sangre en los nudillos, sangre en el garfio, sangre seca y fresca mezclándose entre sus dedos. Su rostro estaba vacío, como si su alma estuviera lejos, flotando en algún rincón del mundo donde no se mataba por sobrevivir. Raven, dijo Steven, acercándose. Terminó. Ya pasó. Pero no era cierto. Raven levantó la mirada, los ojos inyectados de culpa. No, aún no termina. A lo lejos, el sonido de una alarma rompió el momento. Una bengala roja surcó el cielo, disparada desde algún punto cercano. Todos la vieron. No era de ellos. Eso es. Balbuceó Trevor. Refuerzos, dijo Nicolás con voz apagada. Deben haber oído el tiroteo. No tenemos mucho tiempo. Rick frunció el ceño. Entonces hay que movernos. Buscar una salida antes de que lleguen más. Raven se giró lentamente, y miró una última vez el campo de batalla. Hombres y mujeres tirados por todos lados. Muchos con miradas congeladas en terror. Otros sin rostro, o sin extremidades. Todo por una misión. Todo por venganza. ¿Cuántos más? Pensó. Sintió el peso del parásito dentro de él moverse. Kalashnikov había callado, pero su energía seguía en su cuerpo, caliente como fuego, viva como un monstruo esperando su turno para salir. Al amanecer, los problemas regresaron como una pesadilla repetida. Un estruendo metálico sacudió las paredes. Gritos desgarradores comenzaron a oírse. Desperté de golpe, y lo primero que vi fue el caos apoderándose del asentamiento. Rayos, es que no paran los problemas. Gritó Nicolás, agobiado mientras se ponía las botas. Esto está mal, murmuró Steven, pálido. ¿Son los dragones del meteoro? ¿Quiénes? Alcancé a preguntar mientras ya corría. Tomen sus armas. Hay que ir a ayudar. Subimos a la superficie. Era un infierno. Decenas de hombres disparaban desde las torres de vigilancia y desde la muralla de concreto. De fondo, en el cielo, se veían decenas de drones negros, marcados con símbolos rojos que brillaban como ojos demoníacos. Los drones lanzaban pequeñas cargas explosivas. El estruendo era ensordecedor. Uno de ellos casi me mata. Lo vi a tiempo y rodé por el suelo justo cuando explotaba. Ten cuidado, mocoso. Gruñó Kalashnikov dentro de mí, con una voz molesta y áspera. Tengo un mal presentimiento, murmuró el tigre dentro de mi cabeza, mientras yo apenas lograba mantenerme en pie. Apunté y disparé a uno de los drones. El proyectil impactó el mecanismo. Estalló en pedazos. Uno menos, susurré con rabia. De pronto, el suelo tembló. La gran puerta de metal del asentamiento fue atravesada por un furgón blindado, pintado de rojo con negro. El vehículo irrumpió a toda velocidad, aplastando sacos de arena y cadáveres. Del interior bajaron hombres armados, con cascos, armaduras, rifles y lanzagranadas. Y entre ellos, caminando con paso firme, apareció Mike. Su figura era imponente, un cuerpo musculoso cubierto por un exoesqueleto de combate, una armadura de placas blindadas negras, el cabello castaño y su característica barba. Pero lo más intimidante era su mirada. Fría, decidida, desquiciada. Maten a todos. El mundo, las estrellas, exigen sangre. Gritó Mike, como un profeta enloquecido. Los dragones entraron disparando a todo lo que se movía. Fue una masacre. Nicolás peleó como una bestia. Pateó a un enemigo que intentaba embestirlo.
El impacto le dislocó el cuello y el cuerpo cayó como una bolsa de huesos. «Maldición, son muchos», gritó Trevor, lanzando flechas precisas a los puntos débiles de las armaduras enemigas. Yo corría entre los cuerpos. Vi a uno de ellos. Con mi garfio, le atravesé el cuello y lo levanté del suelo. Lo estrellé con fuerza contra una pared. No se movió más. «Matiz. Matiz», gritaba un enemigo con un lanzallamas, quemando a los nuestros. Pero Steven apareció detrás de él, sin emitir sonido alguno. Con un hacha oxidada, le cortó la cabeza de un solo golpe. La sangre salpicó en todas direcciones. Steven ni parpadeó. Entonces, nuestros ojos se encontraron. Un hombre con armadura blindada, me vio. Yo lo vi a él. «Aquí estás», murmuró Mike, dijo, reconociéndome. Su memoria le devolvía la imagen de Raven poseído por Kalashnikov. Rugió y comenzó a correr hacia él, como un tren blindado. Su voz retumbó. «No lo maten. Lo quiero vivo. Él es mío». Yo activé mi poder. Kalashnikov habló en mi mente, como si el tiempo se ralentizara. «Ese oponente es fuerte, mocoso, muy fuerte. Pero necesitas experiencia. Te otorgo el siguiente nivel de mi poder, no me decepciones». Sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, como un río ardiente. Mis músculos se tensaron, mis sentidos se agudizaron. La presión del combate me obligó a entrar en trance. El campo de batalla ardía bajo los rayos del sol. La sangre manchaba el césped y brillaba como espejos rotos. Los rostros de los combatientes reflejaban un abanico de emociones. Miedo, furia, hambre, dolor, frío, cansancio, cada mirada era una historia a punto de terminar. Hombre contra hombre. Humano contra humano. Hueso rompiendo hueso. Los dragones comenzaron a retroceder. «Esto es inusual», dijo uno de ellos, sorprendido por la resistencia salvaje que ofrecíamos. «Mantengan la formación», gritó Mike, alzando su rifle como un estandarte. Yo ya me encontraba frente a él. Y esta vez, no tenía intención de correr la batalla, había dejado de ser un simple enfrentamiento. Se convirtió en un infierno sin orden ni lógica, donde cada segundo era una escena de brutalidad inhumana. Rick, el veterano de guerra, se enfrentaba cuerpo a cuerpo con un dragón del meteoro. Aquel enemigo tenía las vísceras colgando, pero seguía en pie, aferrándose al hombro de Rick, un cuchillo clavado en la carne. Todo se movía como en cámara lenta. Rick gritaba con furia mientras la sangre salpicaba su rostro y las venas rojas se marcaban en sus ojos curtidos por la guerra. «Hijos de perra. ¿Cuántas veces voy a ser apuñalado hoy?», rugió con rabia, aplastando el rostro de su enemigo con el puño lleno de odio. Steven, blandiendo su enorme hacha, embistió con brutalidad. Golpeó el casco de un dragón, partiendo el visor y clavando la hoja en la espalda del enemigo. El grito del hombre fue ahogado por la sangre que escupía antes de caer de rodillas. A unos metros, otro dragón del meteoro levantaba a uno de los hombres de Ramsés, mientras otro fanático le sacaba las vísceras, como en un rito macabro. «Matiz de sangre. Matiz de sangre», cantaba entre risas y gemidos, bañándose en la sangre caliente que brotaba como una fuente. Trevor, ágil y calculador, desvió una bayoneta con una patada giratoria. El filo pasó rozando su abdomen. Sin dudar, giró el torso y disparó una flecha en la espalda de otro dragón. Lo hizo con una sola mano, mientras con la otra aún sostenía el arco. Su rostro estaba cubierto por una mueca de miedo, pero no titubeó. Nicolás, salvaje, había reducido a su enemigo al suelo. Lo golpeaba una y otra vez con los puños ensangrentados. «Trágate estas hostias, pendejo. Toma, malparido», gritaba con cada impacto, haciendo que el cráneo del dragón crujiera bajo sus nudillos rotos. Yo no tuve tiempo de reaccionar cuando Mike me embistió. Mi cuerpo fue lanzado por los aires y se estrelló contra una pared. El concreto se agrietó y un dolor agudo me recorrió la espalda. Todo se ralentizó, como si el mundo se hubiera quebrado, como si hubiera atravesado la Matrix. «¿Qué está pasando?», murmuré, aturdido. «Mocoso, bienvenido al mundo vacío», susurró Kalashnikov con voz oscura desde dentro de mí. «Es una habilidad única mía. No verás a otro parásito hacer esto». De pronto, todo cambió. El caos desapareció. Me encontraba en una visión distorsionada, como un lienzo extraño donde todo brillaba y se deformaba.
Vi el sol brillar, el pasto bajo los pies, la sangre flotando en el aire como lluvia carmesí. Un puño chocaba contra una mandíbula y dientes volaban. El nombre del hombre de traje frente a mí se reveló: Mike Thompson. Sus ojos estaban fijos en mí. Violentos. Fanáticos. Ahora empieza lo bueno, susurró Kalashnikov, casi excitado. Todo se transformó. No veía personas. Veía músculos, tendones, huesos, órganos, arterias latiendo, fracturas ocultas. Como una máquina médica de guerra. Mike tenía una pequeña fractura en el brazo derecho, oculta, tal vez de una pelea anterior. Su corazón latía como un tambor de guerra. Me lancé con decisión, mi garfio brillando en mi mano. Uno de sus hombres intentó embestirme, pero vi su ojo inflamado y su nariz con una fractura mínima. Golpeé su rostro con precisión, pateé sus costillas y lo tiré al suelo con frialdad quirúrgica. Salté y clavé el garfio en el hombro de Mike, rasgando su músculo. Pero justo en ese instante, ¡pum! Un puño chocó contra mi rostro. No lo vi venir. Fue demasiado rápido, más allá del mundo vacío, más allá de la lógica. Salí disparado y el tiempo volvió a su curso normal. Todo se desmoronó. Caí pesadamente, escupiendo sangre. Mi nariz estaba rota, sangraba sin control. La vista me bailaba. Pero entonces sentí a Kalashnikov activarse. No mueras ahora, mocoso, no te doy permiso, dijo con desdén. Sentí como la hemorragia se detenía. El flujo se estabilizaba. La nariz se reacomodaba sola con un dolor helado que me atravesó el cráneo. Mi cuerpo tembló. La batalla aún no había terminado. Y yo tampoco. El rugido de la batalla se desvanecía poco a poco, y entre los cuerpos caídos y los restos de la destrucción, Mike Thompson caminaba con calma. Su hombro sangraba profusamente donde el garfio de Raven lo había herido, pero eso no parecía importarle. Su exoesqueleto seguía funcionando, y su rostro mostraba una expresión tranquila, casi relajada. Sea lo que sea que tengas, chico, dijo con una risa filosa y tranquila, sin duda beneficiará a los dragones del meteoro. Una pausa. Esperemos que valgas la pena. No quiero salir decepcionado de este encuentro. Cierra la boca, espetó Raven, con una mirada tan fría como la muerte misma. Kalashnikov, desde lo profundo de su conciencia, comenzaba a manipular sus emociones, intensificándolas, endureciéndolo. Vamos, mocoso, saca lo que tienes dentro. Hazlo por los dos, gruñó la voz del tigre. Vaya niño tan mal hablado, respondió Mike con burla. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Raven se movió. Fue como un rayo. Su velocidad no era humana. Mike lo notó de inmediato, sorprendido. ¿Dónde está? Instintivamente levantó el brazo y bloqueó una brutal patada que habría destrozado el cráneo de cualquier otro. Raven desapareció y reapareció al costado contrario. Otra patada. Otro bloqueo. Es rápido, murmuró Mike. ¿Acaso se volvió más fuerte? El veterano levantó los brazos en X y bloqueó un puñetazo recto. Luego, contraatacó. Un gancho al estómago que envió a Raven volando hacia una pared de concreto. El sonido del impacto fue seco, profundo, retumbando por todo el campo. Crash. El muro se agrietó. Polvo voló. Raven cayó de rodillas, jadeando, con la espalda ardiendo. Levántate. No te atrevas a avergonzarnos. Rugió Kalashnikov desde dentro. Demuestra que eres un digno portador del tigre. Raven se puso de pie, tambaleante, sin decir nada. Sus ojos estaban cargados de fuego. Corrió en zigzag, evitando las balas que aún surcaban el aire como moscas asesinas. De nuevo se lanzó sobre Mike. El combate cuerpo a cuerpo comenzó con ferocidad. Raven usaba un estilo similar al Kung Fu, tosco pero fluido, aprendido en los entrenamientos breves con Nicolás. Mike, en cambio, era pura técnica militar canadiense. Preciso. Brutal. Letal. Codazo a la mandíbula. Rodillazo en la pierna. Gancho al plexo solar. Raven retrocedía, pero se negaba a caer. Con un rugido, tomó su garfio y lo clavó en la pierna de Mike, arrancando una placa de su armadura y haciendo que perdiera estabilidad. ¡Maldito!, gruñó Mike, con los ojos enloquecidos por la furia. En el caos, Trevor protegía la escena desde la distancia, disparando flechas con una precisión quirúrgica. Cada proyectil encontraba huecos entre las armaduras enemigas. Cuellos, rodillas, muñecas.
Más de un dragón del meteoro cayó sin entender de dónde vino la muerte. Raven y Mike seguían chocando como dos bestias. Raven conectó un cabezazo, luego un rodillazo al rostro. Mike cayó de rodillas. Intentó apuñalar el cuello de Raven, pero este bloqueó el cuchillo con el hombro. El acero entró y el dolor fue insoportable, pero no se detuvo. Smack. Una patada al rostro de Mike. Raven se arrancó el cuchillo y comenzó a apuñalar el pecho del enemigo. La armadura absorbía los impactos, pero la furia no se detenía. Mike lo apartó con un empujón violento. Raven tomó un tablón de madera del suelo y lo estrelló contra el rostro de su enemigo. Crack. El sonido fue seco, y Mike retrocedió con la nariz sangrando profusamente. Raven lo golpeó con un puñetazo tan fuerte que habría matado a 10 hombres comunes. Pero Mike contraatacó. Una patada al pecho lanzó a Raven al suelo. Luego lo tomó por la cara y lo levantó como a un muñeco. «Maldito mocoso. ¿Cómo te atreves a arruinarme el rostro?», gritó Mike. Raven seguía sujetando su garfio. Se lo clavó en un ojo. El grito de Mike fue inhumano. Dolor. Ira. Adrenalina. Mike lo estrelló contra una pared. Crack. El rostro de Raven se hundió contra el concreto, el sonido era espeluznante, como hueso raspando piedra. Luego Mike lo arrastró a lo largo de la pared, destrozándola. El concreto se partía. Polvo volaba. La mitad del rostro de Raven fue desgarrada. Sangre. Polvo. Dolor. No podía gritar, no podía respirar. Solo sentía calor, fuego, desesperación. Mike lo lanzó al césped y comenzó a pisotearle el pecho, una y otra vez. «Raven», gritó Trevor al ver la escena, disparando una flecha que rozó el cuello de Mike y le arrancó un grito de furia. Mike se giró con intención de matarlo, pero en ese momento, Raven se levantó. Todo su cuerpo temblaba. Pero sus brazos lo sujetaron con fuerza por la cintura, levantándolo por los aires y aplicando un brutal suplex. ¡Tom! El cráneo de Mike impactó contra el suelo con una fuerza monstruosa. La tierra tembló. Hormigas saltaron por el impacto, algunas cayeron sobre su rostro. Mike escupió sangre. Su nariz y ojos sangraban. El sol brillaba intensamente sobre él. Sudaba. Demasiado calor. Activó un pequeño sistema de ventilación en su armadura. Un zumbido leve lo envolvió, aliviando momentáneamente su fatiga. Raven respiraba con dificultad. Su rostro era un desastre de sangre y piel desgarrada, pero su herida comenzaba a cerrarse lentamente. Kalashnikov, silenciosamente, reparaba la carne y limpiaba la sangre. «Al fin, lo logré», susurró Raven. Pero Mike no había terminado. Con la última chispa de voluntad, tomó a Raven de la pierna y lo derribó, trepó sobre él y comenzó a estrangularlo con ambas manos. Raven no podía respirar. Se revolvía, arañaba, jadeaba. La vida se le escapaba. Trevor intentó correr en su ayuda, una bala lo alcanzó en el hombro. Cayó con un grito. Raven cerró los ojos. Todo se desvaneció. Mike lo soltó, resollando, exhausto. «No esperaba que me dieras tantos problemas», murmuró, quitándose una hormiga de la frente. Los dragones intentaron arrastrar el cuerpo de Raven. Pero Nicolás apareció, feroz. Steven lo siguió, ambos luchando como toros contra la marea. Lograron impedir que se llevaran al muchacho. Finalmente, solo pudieron evacuar a Mike. Trevor fue auxiliado por Rick, quien con ayuda de 2 hombres lo cargaron hasta un puesto médico improvisado, mientras Raven, inconsciente, era levantado por saqueadores aliados y llevado dentro de un edificio seguro. Lo cubrieron con telas, usaron botellas de agua para limpiar su rostro. El calor aún apretaba, el sol caía sin piedad sobre los restos de la batalla. Los hombres de Ramsés habían ganado, pero a un precio doloroso. El campo estaba lleno de cadáveres, humo, y sangre seca. El sonido de los cuervos no tardó en llegar. Y así, con el enemigo en retirada y los cuerpos siendo recogidos, el día terminaba, marcando una victoria ensangrentada, y el nacimiento de un nuevo guerrero en el alma de Raven. Raven despertó de golpe. Su respiración era pesada y su cuerpo dolía como si lo hubieran atropellado. La luz que entraba por una ventana cubierta con una sábana sucia le obligó a entrecerrar los ojos. El techo era de madera vieja, con grietas por donde se colaban haces de luz polvorienta. Parpadeó varias veces y se sentó con dificultad.
¿Dónde rayos estoy?, murmuró, desconcertado. Mocoso, perdiste de manera lamentable, resonó la voz familiar y sarcástica de Kalashnikov dentro de su cabeza. Raven gruñó con rabia, recordando el puño brutal de Mike impactando contra su rostro y cómo el tiempo, que parecía haberse detenido, volvió a correr como un torrente salvaje. Maldita sea, es cierto, admitió con impotencia. Se giró lentamente y reconoció el lugar, la casa improvisada de Steven. Una mezcla entre refugio y bodega adaptada como centro médico. En una silla, sentado junto a la cama, estaba Trevor, observando su herida mientras limpiaba su propio costado ensangrentado. ¿Qué te pasó?, preguntó Raven con voz ronca. Me dieron, respondió Trevor con simpleza, como si fuera un rasguño y no una herida abierta. Ya veo, ¿y los demás? En una misión ahora mismo, respondió Trevor sin apartar la vista de su herida. Ya veo, dijo Raven mientras dejaba que su cuerpo se hundiera de nuevo en el colchón improvisado. El agotamiento lo envolvía como un manto de plomo. Cerró los ojos lentamente, permitiéndose un breve respiro, apenas un parpadeo de paz en medio del infierno. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la tensión era palpable. Nicolás caminaba con paso firme, aún con restos de sangre seca en los nudillos. A su lado, Steven revisaba un mapa en papel arrugado. Ambos estaban concentrados. Junto a ellos iba un joven de expresión dura, un rostro curtido a pesar de su juventud. Sobre su hombro colgaba una escopeta recortada con la culata desgastada. Llevaba un chaleco de lona lleno de cartuchos, y en sus ojos había un fuego parecido al de Raven. Él es Thomas, dijo Steven sin levantar la vista del mapa. Recién se unió. Es bueno con la escopeta, y no tiene miedo a ensuciarse las manos. Nicolás lo miró de reojo y asintió. No dijo nada, pero en su mirada había una evaluación silenciosa. Sabía que en este mundo roto, los nuevos debían demostrar su valor rápido, o terminarían como uno de los cuerpos sin rostro tirados entre los escombros. Los árboles secos crujían como huesos viejos cuando un bramido rasgó el aire. Un sonido gutural, cavernoso, cargado de hambre y muerte. En cuestión de segundos, una horda de muertos vivientes emergió entre los troncos torcidos, corriendo a cuatro patas como bestias desquiciadas. ¡Mierda!, exclamó Thomas, alzando la escopeta y apuntando al primero que apareció. Pero antes de que pudiera disparar, Steven le sujetó con firmeza el brazo. ¡No! Espera, dijo en voz baja. Thomas lo miró confundido, pero obedeció. Entonces, Steven llevó los dedos a los labios y comenzó a silbar. Pero no era un silbido común. Era un sonido melódico, vibrante, extraño, como una mezcla entre canto de ave y nota de acordeón descompuesto. El efecto fue inmediato. Los zombies se detuvieron en seco a pocos metros, con los ojos inyectados en sangre fijos en él. Las criaturas comenzaron a girar lentamente sus cabezas, como si la melodía los hipnotizara, siguiendo cada leve movimiento de Steven. ¿Qué demonios?, murmuró Nicolás, sorprendido, con la mano aún cerca de su arma. Steven no respondió. Continuó con aquel silbido por unos segundos más, modulándolo con calma, como si dirigiera una orquesta de horrores. Entonces, sin previo aviso, soltó un grito agudo, bestial, tan intenso que hizo vibrar el aire. Las criaturas retrocedieron de inmediato. Algunos se tambalearon torpemente, otros soltaron chillidos guturales, pero todos, sin excepción, giraron sobre sus talones y salieron corriendo de regreso al bosque, como ratas huyendo del fuego. «¡Wow!», dijo Thomas con la cara pálida. «Eso fue increíble, ¿qué fue eso?». Steven soltó una breve carcajada. «Kevin me enseñó ese truco hace años. Los zombies siguen sonidos como flautas, silbidos, acordeones incluso. Les atrae, los calma. Pero si les gritas justo después, los desorientas, los asustas. No lo entienden, no lo procesan. Es como romper una canción en medio de una nota alta». Nicolás frunció el ceño. «¿Y quién diablos es Kevin?». Steven bajó la mirada, nostálgico. «Alguien que ya no está, pero que dejó unos cuantos trucos útiles. Vamos, no creo que quieran quedarse a ver si esos malditos vuelven con amigos». Sin más palabras, los tres reanudaron la marcha.